Mis estimados amigos, con todo el corazón, como siempre, se dice que el corazón es la puerta al sol. Nosotros sabemos que el sol es la puerta a nuestros padres internos, al Dios de todo lo creado. Cada sol es una puerta que está abierta a lo que está más allá de lo perfecto, que en todo el megalocosmos y los infinitos, todas esas puertas, en cada vientre de cada mundo, que es un lugar para que el hombre esencia vuelva a religarse a Dios. Claro está, como un ave fénix saliendo del mundo físico relativo en una experiencia multiplicada en sabiduría y el amor. Por eso hay grandes seres en el mundo que de iluminados de amor tienen grados. Esa es la maravilla del conocimiento, de la gnosis, que hoy en día tenemos que valorizar, porque se ha dado de una forma mucho más sencilla, y ese trabajo se lo ha dado a nuestro gurú Samael Aun Weor, que tal vez podría haber sido a otro gurú, pero en este caso nos dieron a la fuerza de lo que es Marte, ya que él es el logos del planeta Marte. Hoy día, como siempre, con las conferencias que estoy dando, con un objetivo de hacer cada vez más sencillo el camino y de disfrutarlo y de despertar conciencia, hoy les doy la ley del karma. La ley del karma es una conferencia, una arma para aquel iniciado que quiere volverse a levantar en esplendor. La ley del karma es una virtud perfecta con la cual Dios mismo en su vientre está creando las estrellas, los mundos, las plantas, los animales, los minerales. Es una ley que se une a todas las leyes que vamos a ir estudiando, y hoy en día se llama esta ley, la ley del karma, que está escrito en sánscrito, pero no es nada más que el mundo de causa y efecto. Todo efecto tiene causa, toda causa tiene efecto, y así el mundo, en la interrelación de leyes, se va creando lo que tiene que crearse en la inteligencia que tiene la divinidad perfecta, en lo que es su sabiduría e inteligencia de formar un mundo perfecto. Un mundo perfecto, ¿sí? ¿Para qué? Para ese objetivo de que toda esencia que ha salido, como se dice, de la I, del sol, de la puerta de Dios, y viene a este mundo, tiene que volver con sabiduría, con esplendor, con un porcentaje multiplicado en la libertad y en la verdad. Así pues, esta ley del karma debemos entenderla
para poder manejarla con perfección. Al hablar del karma, ¿sí?, vamos a ver que en ese causa y efecto, ¿sí?, existen dos mundos que se llama karma y dharma. Para comprender, hay que entender que dentro del ser humano existen dos energías importantes: la conciencia y los defectos. Y en ese causa y efecto, cuando el ser humano actúa, por ejemplo, con el yo psicológico del odio, de la ira, de la vanidad, del orgullo, entonces en ese causa y efecto empieza a dañar a las personas, a dañarse a sí mismo, a dañar a la naturaleza. Entonces hay que comprender, así como existe en el mundo tridimensional físico leyes que gobiernan al hombre, leyes que manejan el orden, por ejemplo, leyes de aviación, leyes de tránsito, leyes de abogacía. Hay una infinidad de leyes que en cada hogar existen esas leyes y deben ser conocidas y respetadas y manejadas eficientemente. En el mundo físico existen leyes de policía y juzgados donde juzgan a las personas en sus actos, pero ese juzgamiento es superficial, que puede ser cambiado, no es perfecto, es relativo. Por eso es que existe tanta injusticia. Pero sin embargo, en los mundos superiores existe una justicia, en un mundo paralelo a este, que se le llama el mundo causal, un mundo más puro, donde existen seres despiertos en la pureza de la unidad del ser, que es la omnisciencia. Entonces, este tipo de seres rigen un mundo de ley, pero esas leyes rigen directamente en leyes eternas, leyes perfectas, ¿sí? Entonces se va a los actos del ser humano, del ser o del no ser, de la conciencia y de los defectos. Entonces, al hablar de los defectos, vuelvo a repetir, nuestros actos, ¿sí?, de actuar en el pensamiento, en el verbo, en nuestras actitudes, con la ira, con el odio, con el miedo. Entonces, si no existiría esta ley, ¿qué sería de este mundo? Entonces, más claro podría decir, lo que siembras, cosechas. Pero más aún todavía, estas leyes es una ley donde hace que el ser humano no pueda hacer deliberadamente actos, ¿sí?, actos que destrocen a la naturaleza, a la sociedad. Existe una ley que controla, ¿sí?, porque si no, sería este mundo un caos. Bueno, entonces esa es la ley del causa-efecto, en este caso se llama karma, ¿sí?, que se podría decir castigo, cobro. Al lado de esta ley existe el dharma, más claro, las actitudes de nuestra conciencia, de nuestra paciencia, de nuestro cariño, de nuestro altruismo, de nuestra tenacidad, perseverancia, comprensión, sencillez, de nuestro amor, de nuestro sembrar la libertad y la verdad. En ese causa y efecto, todo lo que siembras, cosechas. Estamos hablando de un futuro de buenas aventuranzas. Más claro,
no existe la suerte, ni la mala suerte, sino existe, ¿sí?, lo que es el causa y efecto. A la gente que le va bien es porque en esta vida actúa con la conciencia, y no solo en esta vida, sino en otras vidas. Entonces, por eso de esta manera se puede explicar, ¿sí?, lo que está ocurriendo, ¿sí?, en personas que tal vez hoy en día, con su personalidad que es egoica y está lastimando a la gente. Hay que entender que en vidas anteriores estas personas, ¿sí?, han ayudado, tienen dharma, y hoy en día en su educación hoy en día maneja más sus yoes psicológicos. Entonces se puede decir de dónde tienen, ¿sí?, tanta suerte, por qué todo le sale tan bien, y eso que está haciendo cosas malas. Sin embargo, la respuesta es de que esta persona en otras vidas, sí que ha sembrado lo que es actitudes buenas, y al actuar con actitudes buenas de la conciencia, entonces hay que entender que en los mundos superiores una persona se gana dinero, dharma, entonces acumula dinero. Por eso es que muchas personas, cuando oran y piden algo económico, algo social, se les da así violentamente. ¿Es por qué? Porque estas personas en vidas anteriores se han ganado lo que se dice el dharma, dinero cósmico, por sus actitudes buenas. Hoy en día podemos conocer personas, ¿sí?, muy conocidas mundialmente, como por ejemplo Teresa de Calcuta, una gran mujer que ha actuado con el amor de su conciencia. Seguro está que esta mujer se ha ganado mucho dharma, mucho dinero cósmico, se ha ganado el cielo, ¿sí?, y seguro cuando vuelva a nacer aquí en este mundo, pues la vida, como se dice, le va a sonreír en todos los niveles, económico, físico. ¿Por qué? Porque se ha ganado un dharma. Ese es el causa-efecto. Entonces, como él, o como Simón Bolívar, o como muchas personas que han entrado en el mundo de la santidad, por ejemplo, que son santos, han actuado en la misericordia, ayudando a la gente en el alimento, en las ropas. Este tipo de personas, ¿sí?, que no han llegado a cristalizar la conciencia un 100%, ¿sí?, al ser un 100%, pero sí han actuado con sus virtudes. Muchos de ellos vuelven a nacer en este mundo, ¿sí?, y pues, ¿qué les digo? Le va de maravilla, ¿sí? Entonces, es una ley hermosa que nosotros debemos aprender a manejar. Entonces, hoy en día, en el causa y efecto, el ser humano con el yo psicológico está actuando, ¿sí?, está destrozando su psicología, las relaciones con las personas, con la naturaleza, con la ciencia, con el arte, y lo que estamos sembrando, seguro que años después lo vamos a cosechar en un mundo más imperfecto, más doloroso, ¿sí?, más trágico. Entonces, en ese causa y efecto, con las impresiones, nuestros yoes están aumentando en fuerza, en violencia, ¿sí? Entonces la vida se va a complicar mucho más y mucho más. En ese causa y efecto, por ejemplo, hay mucha gente que destroza la naturaleza, y él dice: a mí qué me importa, yo disfruto ahora, ¿sí?, de la naturaleza, me sirvo. Al decir destrozar la naturaleza, estoy diciendo que están quitando árboles del Amazonas, por ejemplo,
¿sí? Están talando árboles, que les digo, inconscientemente, ¿ah? Y esta gente dice, pues, ¿qué me importa? Y los que vengan después. Pero sin embargo deben entender que cuando vuelvan a nacer, ellos mismos van a nacer en ese mismo lugar. Y como el ser humano no se acuerda de lo que ha hecho en vidas anteriores, entonces va a protestar por las personas que él va a decir, ¿no? Que mis antecesores han sido unos inconscientes, pero esos antecesores es él mismo. Por eso es importante despertar conciencia. Más aún yo les digo, hoy en día el ser humano tiene que cambiar en sus actitudes. Tiene que unirse en cuerpo, alma y espíritu a su cuerpo mismo, a su ser mismo, a los animales, ¿sí? A las plantas, a los minerales, a la ciencia misma, al arte misma, a la religión, a la filosofía, porque si no nos unimos conscientemente en cuerpo, alma y espíritu a todo lo que nos rodea, vamos a tener problemas terribles a la larga. Y nosotros vamos a ser los causantes. Pero sin embargo, si nos podemos unir en cuerpo, alma y espíritu, cambiando nuestra forma de pensar, de actuar y de sentir, y haciendo que la gnosis, este conocimiento, ¿sí?, se plasme en los colegios, en las universidades, que se desarrolle los sentidos internos de la clarividencia, clariaudiencia, la intuición, la imaginación, la inspiración, la telepatía, activar en nuestros cuerpos mismos. Sin ese trabajo eliminamos también al yo psicológico, ¿sí?, con nuestro trabajo diario de autoobservación, descubrimiento, análisis, comprensión, y vamos eliminando a nuestros yoes, defectos, errores y traumas, y hacemos que con la muerte del odio nazca el amor, nazcan las virtudes y las facultades. Podremos saber el futuro y el pasado para comprender mejor el presente, y podemos crear en verdad un futuro diferente. Y sí que sí nos podremos unir a la naturaleza, y estos actos que están ocurriendo a nivel cósmico, en una mecánica celeste, del cambio de polos que la Tierra está entrando, porque es la línea del Ecuador, se va a volver el polo norte y polo sur, las placas tectónicas se van a mover, las cumbres se van a volver mares, los mares se van a volver cumbres, ¿sí? En este proceso de transformación de la naturaleza, el ser humano puede manejarlo de mejor manera y vivir plenamente estos cambios de la naturaleza, y uniéndose a los maestros de los mundos superiores, del cual el jefe de la logia blanca, el presidente, es Jesús de Nazaret, nos va a ayudar en ese proceso, ¿sí? Esta es, ¿qué les digo?, la forma de salvarse, ¿sí? La forma de hacer religión es religarse a nuestra conciencia, religarse a lo eterno que tenemos dentro de nosotros, que son nuestra conciencia, nuestra luz de ver todo lo que tenemos dentro, ¿sí? Todo lo que, esa luz que nos hace percibir los mundos superiores y los mundos internos, eso es lo que te hace eterno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros desarrollemos la conciencia, seguro está que tendremos unas bienaventuranzas en este fin de esta raza. Quiero que comprendan que la ley del karma es un mundo de crear sabiduría, ya que los dos pilares de la ley del karma son misericordia y justicia, ¿sí? La justicia es poner en lugar las cosas. En nuestra psicología
mostrarnos lo que hemos hecho en esta vida o en otras vidas, ¿sí? Con ese fin de poder comprender y arreglar nuestras deudas, nuestros traumas, ¿sí? Nuestros vicios, entrar en el arrepentimiento, ¿sí? Con ese fin de morir psicológicamente y hacer sabiduría. Entonces, la justicia en el karma es enseñanza, que al lado de ella está la misericordia, que quiere decir, aunque hayas cometido cosas terribles, si tú entras en arrepentimiento y quieres cambiar tu forma de vivir, de actuar e ir hacia la conciencia, la divinidad, la ley te abre las puertas. Y esto no es una sola vez. Todas las veces que caigas y quieras levantarte, siempre la divinidad va a estar dispuesta a ayudarte, ¿no? Al hablar de la misericordia y la justicia, el objetivo final es hacer sabiduría, que el hombre crezca y crezca. Para que entiendan un poco más la ley del karma, quiero que comprendan, ¿sí?, que la ley del karma está dentro de todas las mitologías, de todas las partes de los 4 puntos cardinales dentro de este mundo, ¿sí? Entonces, cada cultura tiene su forma de expresar en el símbolo lo que es la ley. Por ejemplo, si hablamos del mundo egipcio, ¿sí?, en sus jeroglíficos de tumbas, ustedes van a encontrar, ¿sí?, en la simbología lo que es el final de nuestra vida. El final de nuestra vida es la muerte. Es el momento cuando perdemos el cuerpo físico, pero dentro de nosotros tenemos conciencia y defectos. O estaremos más en porcentaje de conciencia, más puros, unirnos al mundo espiritual y nos coronará la divinidad, o estaremos más pesados, más densos y, pues, ¿qué les digo?, viviremos un infierno por nuestros defectos, seremos coronados por el yo psicológico. Y para que comprendan, en la simbología, ¿sí?, del mundo egipcio, en los jeroglíficos, se puede observar, ¿sí?, a una mujer que tiene un cuchillo, ¿sí?, y una balanza, ¿sí? Se llama la diosa Maat, que tiene en su cabeza unas plumas que representa que ella siempre busca la sabiduría y la espiritualidad, ¿sí?, de los seres y de su hijo mismo, que somos nosotros, ¿sí? La esencia, hay que entender que cada uno de nosotros tenemos nuestros padres internos, ¿sí? Entonces, en la balanza, que es el karma y el dharma, nuestras actitudes, ¿sí?, se pone en un platillo nuestro corazón, ¿sí?, y al lado una pluma que representa lo espiritual. Nuestro corazón pesado y denso de yoes, o nuestro corazón sutil y hermoso y fuerte como el mundo espiritual, ¿no? Ella, agarrando el cuchillo y sobre 3 gradas, nos está hablando que debemos morir psicológicamente, ¿sí? Por eso ella agarra el cuchillo, que es la muerte psicológica. Esto lo pueden ver en el mundo franciscano, lo propio en sus pinturas de San Francisco de Asís, porque él enseñaba la muerte psicológica, ¿sí? Entonces, en sus pinturas se puede ver un cuchillo en la cabeza, un cuchillo en el estómago, que está representando la muerte de los malos pensamientos, de nuestras actitudes y emociones. Entonces, estas gradas, si uno quiere andar bien con la ley, con la balanza, uno tiene que tener una recta manera de pensar, recta manera de actuar, recta manera de sentir.
Pero esto tiene que fluir en la naturalidad. Por eso es importante, ¿sí?, el trabajo psicológico diario, ¿sí?, para que no sea esforzado nuestra actitud de recta manera de pensar. Tiene que nacer en nosotros el cariño, y con ese cariño actuar en la naturalidad. Al lado de la diosa Mat está, pues, Anubis. Anubis, ¿sí?, es la ley, el regente de la ley en los mundos superiores. Y él tiene una máscara, ¿sí?, una máscara de un animal que existe en el desierto de Egipto. Se llama el chacal. Siempre la educación de la simbología, en todas las culturas van a haber diferentes máscaras. Estas máscaras representan el mundo que maneja este maestro. En el caso del yo también se ve las máscaras de los payasos, la máscara del ego, una infinitud de yoes psicológicos. Pero ahora nos estamos abocando a lo que es el ser. Entonces, ahí habla cómo es la ley. Y este animal, en la representación simbólica, es un animal ágil, veloz, de una vista, pues, increíble, ¿no? ¿Sí? Lo escucha, ¿no? Es, ¿qué les digo? Cuando agarra a la presa, no la suelta, ¿no? Lo ve todo. Así es la ley. La ley siempre está vigilando. Y cuando te agarra, no te suelta. Eso representa. Al lado está otro ser muy interesante, Ibis de Thoth. El animal Ibis es un animal, ¿sí?, con un pico largo, ¿sí?, que forma su cuerpo de matraz, ¿sí?, que en el fondo simboliza la sabiduría, ¿no?, agarrando tu libro, ¿sí? Entonces, ¿qué representa? La transformación de impresiones, ¿no? ¿Sí? Ese trabajo psicológico, ¿no?, de transformar el plomo del yo psicológico en el oro del espíritu, ¿sí? Por eso se tiene como símbolo este animal, ¿sí? Entonces, si hablamos del matraz, que es un símbolo alquimista, ¿sí? Entonces, eso es. Él está agarrando nuestro libro, ¿sí?, nuestro haber y nuestras deudas, ¿sí? Entonces, ahí está escrito nuestra vida, nuestro futuro, nuestro pasado. Entonces, todo lo que haces se escribe en ese libro, ¿no? Más allá de Ibis de Thoth está un animal, ¿sí?, con cabeza de cocodrilo y cuerpo de cerdo, que en el fondo representa, pues, el mundo de la naturaleza, de la involución, los infiernos. Entonces, cuando el ser humano nace y muere 108 veces y nunca se ha autoobservado, nunca ha eliminado el defecto, entonces Dios, para cuidar su creación, entonces hace que la esencia, su corazón, ¿sí?, le den a ese animal, a sus fauces, para que lo digiera a la fuerza. El infierno es un lugar donde el alma se purifica, la conciencia con sus yoes, y baja a los 9 infiernos a enfrentarse a los yoes que él mismo ha creado, y como sus yoes son tan pesados, ¿sí?, tan duros, ¿sí?, entonces por su dureza estarán en el infierno mucho más tiempo, ¿no? Pasará infierno tras infierno, ¿no? Entonces, después de purificarse, subirá en la evolución, ¿sí? Evolucionará en el mundo mineral, vegetal y animal. Por eso existen animales involucionantes, minerales involucionantes y minerales evolucionantes y plantas y animales, ¿no? Es como el agua sucia que pasa por un filtro mineral, vegetal, y gotita por gotita se va purificando el agua. De esa manera
nosotros también nos purificamos. Entonces, ese es el mundo del infierno. Pero si tú todavía tienes tiempo para volver a nacer, estás en la, no sé, vida 90, entonces vuelves a retornar a otro juego, ¿sí? A otra oportunidad de volver a religarte al real ser interior. Pero si tú has sembrado tanto dharma, te has ganado tanto dinero cósmico, porque has dado amor, has dado salud, has dado libertad, has dado enseñanza, sabiduría, entonces seguro es que te llevan a unas vacaciones, a disfrutar un poco de paz, a disfrutar un poco de Dios en mundos más sutiles que existen aquí en este mismo mundo. Así es esa sabiduría que nos encierra, ¿sí?, jeroglíficos tan hermosos que tenemos allá en Egipto. También hay que comprender, al hablar de la ley del karma y del dharma, que en los mundos superiores existe un palacio de la ley donde alguna vez algún alumno me comenta, ¿no? Franz, he tenido una experiencia en el mundo de los sueños donde me veo ante un juez y muchos jueces, sí, detrás de él. En verdad existe eso. Son 42 arcontes de la ley y ahí están. Yo estaba agrillatado, decía, y me decían, a la cárcel. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Entonces, cuando uno comprende y estudia la sabiduría de la gnosis, sabe que esa persona ha sido juzgada y pues ha sido encarcelada. Quiero que comprendan, si ustedes tendrían experiencia en los mundos internos, estarían más despiertos, verían a muchas personas agrillatadas de pies y de manos, ¿sí?, en los mundos internos, encarcelados. En el mundo físico quiere decir que estas personas están encarcelados, sufriendo en el alcohol, sufriendo por su ira, sufriendo por el SIDA, sufriendo por el cáncer, sufriendo por enfermedades terribles y yoes y vicios terribles. Es que de esa manera, enfrentando, ¿sí?, a los yoes y viendo los yoes, un día aprenderemos a la fuerza, es lo que hemos hecho, ese mundo de leyes que hemos manejado en desorden, ¿sí?, y seguro que asumiremos un momento, ¿sí?, por sentir cada vez esa energía, y de verdad la divinidad nos daría un poco de luz para que comprendamos. Ese es el mundo que existe en los mundos superiores. Otra cosa importante también es entender, ¿sí?, que algunas personas dicen, ¿sí?, Dios está lejos, no me está viendo, puedo robar, puedo mentir. Pero debemos entender que dentro del ser humano existen 49 partes internas. ¿Sí? Dentro de esas 49 puedo nombrarles la Divina Madre, ¿sí?, la Isis o la Virgen María, como quieran llamarle, que está dentro de nosotros, ¿sí?, el intercesor elemental, que nos ayuda a manejar los elementales de la naturaleza, el ángel de la guarda, ¿sí?, y muchas otras partes más, ¿sí? Está ahí lo más importante hablando del karma, el Kaon interior. ¿Qué quiere decir el Kaon? El policía interior, ¿sí? Ese policía interior está anotando todo lo que tú haces, todo lo que piensas, ¿sí? Entonces, nada se le escapa a la ley. Es importante comprender que mucha gente, que en su grado de conciencia está tan perdida, ¿sí?, que ya no lo siente al policía interior. Quiero que comprendan que existe un ejercicio, una runa, como se llama la sabiduría gnóstica, donde uno se para mirando hacia el este con los pies juntos, ¿sí?, y los brazos cruzados, y se pide y se dice a nuestra divinidad: Padre bendito, Dios bendito, en el nombre del Cristo, por la gloria del Cristo y la majestad del Cristo, te suplico que actives
a mi policía interior. Entonces, mirando al este, poniendo la pierna, ¿sí?, de la mano derecha en el muslo, y parados, mirando al este, se levanta la mano izquierda y se va repitiendo, ¿no? Ka, om, ka, om, ka, om. Esto se pide 3 veces, ¿no? Entonces, siempre por el Cristo y siempre de acuerdo a la gran ley divina. Al final, van a darse cuenta que el policía interior se va a fortalecer más, y cuando estemos mintiendo vamos a sentir esa sensación del policía interior diciéndonos no hagas, ¿sí? Entonces ese policía interior es importante activarlo para autoobservarnos y descubrirnos y hacer un mejor trabajo de eliminar nuestros defectos. Ese es el Kaon interior. Quiero que comprendan que en ese castigo de los mundos superiores, ¿sí?, haciéndonos aprender las tonteras que hacemos, ¿sí?, la ley en el karma se va dividiendo. El karma personal, que solo a la persona le ocurren cosas insólitas, ¿sí? Entonces no pueden tener una esposa, un esposo, ¿sí? No puede, se enferma de algo, solo él tiene un cáncer, entonces las puertas cerradas a nivel económico, social, de profesión, de todo. Entonces eso se llama karma personal. También existe familiar, donde toda la familia va sufriendo. Por ejemplo, tener uno de los hermanos enfermos, claro que sí es un sufrimiento para todos. No tener casa, tener un padre alcohólico, ¿sí? Entonces sí que se sufre toda la familia. Después está el karma, ¿sí?, colectivo, que es un grupo de personas, ¿sí? Se puede decir que un mercado así de por sí se incendia y ciertas casetas, como le llaman aquí, ¿no?, entonces se incendian y pierden su mercadería. O una flota, ¿sí?, donde se desembarranca, ¿no?, entonces mueren muchas personas, o un avión, un tren, ¿sí?, o en un barrio el sistema de gas explota, ¿sí? Ese es un karma colectivo. Un karma nacional es una guerra civil, es la forma de cómo hace que entre hermanos la ley, el sufrimiento, les cobre, ¿sí?, por hacer tantas tonteras, como Dios psicológico. Y pues karma mundial, que es pues las guerras, ¿no? Una guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial, ¿no?, que ya se está armando, ¿sí?, por nuestra psicología. Pero quiero que comprendan que todo se puede cambiar. Si la gente cambiaría, si la gente se trabajara psicológicamente, si entraría más en el saber escuchar, ¿sí?, en el buscar la síntesis, ¿sí?, de los problemas sociales, económicos, ¿sí?, si se eliminaría más a la codicia, a la ambición, seguro está que podríamos cambiar el futuro y hacer que no se dé la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces es importante comprender esto, ¿sí? Si existen ciertos maremotos o terremotos en ciertos lugares, países, ¿sí?, es una forma de la ley que ya nos está haciendo recuerdo, ¿sí?, que debemos cambiar nuestra forma de pensar, de actuar y de sentir. Existe otro que se llama el karma duro,
Karma duro es cuando uno asesina. Y cuando uno asesina, seguro que te asesina. Para que aprendas, ¿sí?, a saber lo que es ese mundo de quitar la vida a otra persona. Después está el karmasaya, que representa, ¿sí?, es el pecado capital. Todos los seres humanos, ¿sí?, en la mayor parte del día han fornicado, hemos fornicado. Fornicar quiere decir que cuando uno tiene sexo, hombre y mujer, derraman el sexo sus aguas sexuales. Estoy hablando de derramar el semen del hombre y las aguas de la mujer. ¿Sí? Ese es el pecado capital. Entonces la forma de cómo salir de ese pecado es teniendo sexo, pero sin derramar la energía sexual. Hay sistemas, hay técnicas, ¿sí?, que la misma Gnosis, el Maestro Jesús, ¿sí?, o todos los maestros en las diferentes culturas del mundo entero nos han enseñado en épocas anteriores a transmutar esa energía sexual, a beber el elixir de los dioses, que esa semilla sexual en diferentes culturas se ha simbolizado, por ejemplo, en el mundo japonés, el arroz, que se convierte en sake. En el mundo griego, romano, es la uva que se convierte, pues, en vino. En el mundo azteca, inca, maya, está el maíz, que se convierte en la chicha. En el mundo nórdico está la cebada, que se convierte en cerveza. Eso representa transmutar la energía sexual. Más claro, ¿sí?, el ser humano se alimenta de fuego, de tierra, de aire, de agua y éter. El fuego es carne, aire es fruta, tierra es cereales, agua es pescado, en un equilibrio. Y el quinto elemento es el hamsa, el prana, esa energía ígnea, ¿sí? Entonces, como uno debe transmutar la energía sexual, es todos los días, ¿sí?, debe cerrar la boca y respirar por la nariz y contraer el coxis. Se lleva por la columna al cerebro y al corazón y se exhala el aire. Columna, cerebro, corazón y se exhala el aire. Columna, cerebro, corazón y se exhala el aire. ¿No? Internamente, sin pensar, se dice ham al contraer el coxis, ¿no? Y se exhala, ¿sí?, con el sonido del saj. Como receta les dijo, 12 veces hay que hacer el hamsa en la mañana, 12 veces a mediodía, 12 veces en la noche. De esa manera, o puedes hacerlo también haciendo deporte, caminando, el hamsa. Yo les digo, cuando una persona está cansada, ha hecho mucho deporte, hagan el hamsa y otra vuelta van a tener esa fuerza vital, ya que la energía sexual, si ustedes analizan, es fuerza, es vitalidad, es aminoácidos, es proteínas, carbohidratos, nitrógenos, lisosomas. Ahí tenemos, ¿qué les digo? Cuando el ser humano come comida, respira aire, bebe el prana, es decir, la fruta está en la energía sexual. ¿Sí? Tenés la semilla, ahí está el cosmos mismo, la energía sexual. Entonces, ¿cómo expulsarla? Es de tontos es eso. ¿Sí? Con decirle que el mismo sexo, cuando uno tiene pareja, ¿sí?, cuando uno fornica o tiene la eyaculación precoz, su sexo dura 5 minutos. Pero aquellas personas que en el sexo, en la unión del amor, en las caricias, en los besos, ¿sí?, van haciendo el hamsa, en ese jadeo normal que uno debe hacer, con el cariño, entonces va transmutando la energía sexual. Pero en ese causa y efecto, ¿sí?,
debemos también entender que cuando uno transmuta la energía en el sexo o solos, se crea la columna vertebral, la espada flamígera, la lanza de Longinus, como está en el símbolo de Jesús. Deben entender que con esa lanza, con esa espada que está simbolizada en los diferentes cuadros del mundo, donde hay ángeles, arcángeles, santos, vírgenes, eliminando a demonios, dragones, que son yoes, ese cuadro lo tenemos dentro de nosotros. Entonces, esa parte de la conciencia con su lanza está dentro de nosotros, y la parte de mi yo también está dentro de nosotros. Si nosotros nos autoobservamos en el diario vivir, descubrimos, analizamos y comprendemos su forma de cómo nos destruye nuestras vidas al yo psicológico, y ya no queremos tenerlo, esa energía dentro de nosotros, entonces en el mismo sexo del órgano del hombre y de la mujer, en esa cruz alquímica, donde el fuego es positivo y negativo, ¿sí? Y hierves a 1000 grados, entonces, haciendo el Hamsa, en un momento X dices a tu madre divinas, elimina a la lujuria de mi marido, ¿sí? Entonces los dos se concentran en ese yo que tiene el marido y hacen el crin, crin. Ahora elimina la impaciencia de mi esposa, crin, crin, con la imaginación y la sensación que lo tiene, ¿sí? Al defecto uno va eliminando. Así, de esa manera, nosotros nos transformamos nuestra psicología degenerada en una psicología sutil, libre y fuerte. Y en ese causa y efecto deben entender, como no derramaste la energía sexual, el efecto será que tú estarás fuerte, vigoroso, y podrás tener, ¿sí?, sexo, si es posible, hasta todos los días. Y tu cuerpo, ¿sí?, tendrá 90 años o 100 años, igual, como nunca derramaste a tu fuego, a tu sol, a tu fuerza vital, ¿sí?, entonces siempre estarás fuerte y con esa semilla sexual dentro de nosotros. Existen más secretos, existen más cosas más profundas. Por eso es importante que ustedes siempre estén con las conferencias, investiguen. La gnosis está en internet, está en todas partes, ¿sí? Investiguen, pero siempre comprendiendo. Entonces, de esa manera uno sale de lo que es el pecado capital, el karmasaya, ¿no? Eso es lo que se llama, ¿sí?, la castidad. Por eso en el símbolo está el pelo largo que representa esa castidad, las trenzas, ¿no? Entonces el pelo siempre ha simbolizado la fuerza. Por eso en el mundo cristiano católico está Sansón y Dalila, ¿no? Sansón cae por la lujuria, fornica, pero también con el cariño y el amor, y con la misma Dalila transmutada en energía sexual, vuelve a ver y vuelve a tener la misma fuerza. Entonces entiendan eso, derraman, pierden todo, transmutan, vuelven a recuperar todo, y con mayor sabiduría. Entonces esa es la ley, ¿sí?, del karma, del transmutar, del karmasaya, ¿no? ¿Sí? Y llegas a obtener dharma, dinero. Después está la ley de la catancia, que rige a iniciados, a despiertos, ¿sí?, gente que rige gente, ¿eh? Entonces la ley les ayuda a su trabajo entero, pero si dan el conocimiento mal y hacen que las personas, que les digo, sean manejadas, ¿sí?, en la ignorancia y cometan errores, yo les digo, la ley del karma les cobra el doble. Bueno, hay ciertos proverbios, ciertas leyes, ¿sí?, tal como es arriba, es abajo. Haz buenas obras para pagar tus deudas, ¿sí? Nosotros tenemos muchas deudas de vidas pasadas. Debemos pensar siempre en hacer buenas obras, ayudar a la gente en sabiduría, en economía, ¿qué les digo?, en la salud, en todo. Y más aún todavía en ese causa-efecto. Si tú das, recibes. Hay mucha gente que con el yo de la codicia se cierra, pero eso es un mal negocio. ¿Por qué? Porque aumenta las ganancias cuando tú das
y recibes. Va aumentando. Por eso esta ley es hermosa, de causa y efecto, porque uno va creciendo en economía, va creciendo en el amor, va creciendo en sabiduría, ¿sí? Entonces, aprendamos a vivir en ese causa y efecto de dar y recibir. Al león de la ley se le combate con la balanza. Cuando una persona tiene experiencia en los mundos internos, en sueños, que un león le sigue y quiere cogerlo, es que la ley está encima de ti. El símbolo del león es la ley. Claro está, también es el fuego, ¿sí? Entonces hay que saber interpretar el sueño. Pero si te está persiguiendo y cogiendo, seguro que es la ley. Entonces uno hay que empezar a equilibrar tu balanza, hacer acciones buenas, hacer prácticas, dirigirse a la ley, pedir misericordia, ¿no? Y que pues tú vas a hacer actos, ¿sí?, donde tú vas a ayudar a la gente para pagar tus deudas, ¿no? Conociendo la ley del karma, ¿sí?, el causa y efecto, uno puede negociar con la ley. Fíjense, hay que estar despiertos, ¿sí? Si nos está viniendo una enfermedad terrible, entonces uno puede negociar con la ley diciendo voy a hacer un ayuno de 9 días, ¿sí?, voy a ayudar a gente que está enferma de tal cosas. Quiero que comprendan que en el mundo de la medicina la ley del karma es importante, ¿sí? Cuando uno quiere curar a una persona, hay que entender, si el karma está encima, entonces nada va a poder solucionarse. Pero cuando alguien tiene un cáncer, por ejemplo, hay que ayudar a unas 5 o 10 personas que tengan esa enfermedad del cáncer, ¿no?, económicamente, de alguna forma, ¿no? Y van a ver que la balanza se va a poner en equilibrio, ¿sí? Y yo les digo, en lo que llamamos milagro, va a desaparecer ese virus del cáncer que está destrozando a esa persona, ¿no? ¿Sí? Nosotros decimos milagro, pero quiero que comprendan que eso es algo real, ¿sí? La medicina tiene que funcionar en 7 mundos, y uno de esos mundos es el causa y efecto. Tanto karma pagamos por el mal que hacemos que por el bien que pudiendo hacer no lo hacemos. Eso es omisión, eso es consentir, eso es ocultar cosas, eso es ser ignorante, uno, no saber cómo funcionan las cosas, y por ignorancia te vas ganando karma, ¿sí? Algunas veces el ser cobarde. Entonces hay que entender que sí hay que cooperar con la ley, hay que cooperar con las acciones buenas, hay que cooperar, ¿sí?, con la conciencia y con el ser, con la libertad, ¿sí?, con la verdad. Entonces hay que trabajarse más. Claro está, decir la verdad, a veces uno lo puede decir con el yo y puedes cometer errores. Con la conciencia, con la persuasión, ¿sí?, se puede cambiar las circunstancias sin dañar a nadie. El que no tiene capital cósmico paga con dolor. Hay mucha gente, ¿sí?, que sufre y sufre, reza y reza ante Dios, nada se le abre. Y ellos dicen, no existe Dios, ¿dónde está Dios? Pero deben entender que estas personas han hecho mucho daño en vidas anteriores, no se acuerdan. Entonces, es que el yo es así. Cuando el yo va creciendo, ¿sí?, entonces hace que te olvides hasta lo que has hecho un día antes, te entumece, y recordar vidas pasadas, ¿sí?, es difícil. Por eso es importante eliminar el defecto. Y así uno va eliminando el defecto, entonces va recordando vidas pasadas y va comprendiendo por qué la vida le va como le va, ¿sí? Entonces es importante tener dinero cósmico, ¿sí? Por eso hay que ayudar a la gente. Gente que tiene dharma pide una oración, hasta hablando económicamente, o socialmente, o cosas de gustos. Quiero un autito, y le aparece el autito, ¿no? Entonces es así. El karma es una medicina para el alma, es aprendizaje. Fíjense, hay gente que nace sin pies,
Si ustedes investigarían a esa persona, seguro que tal vez ha roto los pies a, no sé, a palos de alguna persona. Y para que aprenda la dignidad, lo que es tener pies, entonces le hacen hacerse pies. Entonces, en una vida completa va a comprender, ¿sí?, lo que es lastimar como guía psicológico a nuestro prójimo. ¿Sí? Y a la larga, sí o sí, los yoes van a ir muriendo y su conciencia va a salir de él y va a asumir lo que ha hecho. Entonces, ese acto de ese trabajo interno de toda una vida que la ley le está haciendo, ¿sí?, va a hacer que comprenda, ¿no? Y van a ver que cuando vuelvan a nacer, esa persona ya completa, ¿sí?, va a cuidar los pies de otras personas. Es que se graba toda una vida en el acto del karma, ¿sí?, en nuestro interior, en la conciencia. ¿Sí? Entonces, el karma nos enseña. ¿Sí? Bueno, ¿qué más les digo? Que aprendan, estudien, analicen, sean investigadores de la naturaleza, de las leyes, de a sí mismo, conozcan a sí mismo, como dice ahí ese axioma en Delfo: conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses, manejarás todo ese mundo. ¿Sí? Elimina el yo psicológico, serás un despierto. ¿Sí? Y manejarás tu vida. Así pues, queridos amigos, hermanos del trabajo interior, con todo el corazón os he dado esta ley del causa y efecto, siempre con ese objetivo que ustedes lo profundicen, ¿sí?, lo comprendan en la meditación y cambien su forma de pensar, de actuar y de vivir, ¿sí? Y día a día estén creando su propio destino. ¿Sí? Nosotros podemos cambiar nuestro destino con nuestro trabajo interno, que ese es el causa y efecto. Cambiar el destino de nosotros, de nuestras familias, de nuestro pueblo, ¿sí?, de nuestra nación y del mundo entero. ¿Sí? Una vez más, Franz Terán, para servirles. Paz y bendición.